Tengan muy buenos días. Es un gusto para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes en esta semana. Espero que todo les salga muy bien y que puedan adquirir el conocimiento que necesitan también para enfrentar las distintas situaciones en la vida. Vamos a continuar con nuestros contenidos. En este caso vamos a hablar sobre el desarrollo de la capacidad moral. Es el primer contenido que vamos a desarrollar, el desarrollo de la capacidad moral. Pero antes de comenzar con nuestro contenido, vamos a hablar sobre este aspecto muy importante en nuestra vida, que es la parte socioemocional. Ya sabemos que debemos de trabajarla, debemos de conocerla y desarrollar estos aspectos para que nosotros nos podamos desenvolver y para que podamos vivir mejor. Así es que veamos en esta semana, en este contenido, vamos a hablar sobre un aspecto que es sumamente importante, un valor que es fundamental para todos nosotros. Veamos. Moneda de oro. Samuel fue al mercado. Su padre le había dado unas monedas para comprar comida. También había puestos de telas y joyas. Quiero un poco de pan y 5 huevos, por favor. Son 8 monedas, joven. Era todo lo que tenía, pues su familia era pobre. Con eso podrían comer sus 2 hermanas pequeñas y su madre. Samuel se fijó en el anciano que caminaba delante. Llevaba una túnica roja y un bastón. Vio que algo se le caía del bolsillo. ¡Era una moneda de oro! La Edad Media es un periodo histórico que comienza con la caída del Imperio Romano y que termina con el descubrimiento de América o la invención de la imprenta. Las ciudades medievales se caracterizaban por tener un castillo, grandes murallas y fortalezas. Samuel cogió la moneda. Pensó en todas las cosas que podría comprar con ella. Al verlo, el carnicero le dijo: ¿Quieres un poco de carne? ¿Un pollo, tal vez? Samuel no sabía qué hacer. Se fijó en un puesto en el que vendían mantas. A su madre le vendrían muy bien. Pero, ¿lo estaría haciendo bien? Algo le decía que no. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales. Además, también había actividades como música, teatro o pintura. Al final, Samuel tomó una decisión. Corrió hasta el anciano y le llamó. Disculpe, señor, se le ha caído esta moneda. Gracias, has sido muy bueno. ¿Puedo pedirte un favor? Tengo que llevar esta carta al palacio, pero soy muy anciano y estoy cansado. ¿Podrías llevarla? No debes abrirla. Samuel aceptó y cogió la carta. Para llegar al palacio tendría que atravesar el bosque. Las murallas son construcciones de piedra que se creaban para proteger las ciudades y castillos, también para separar territorios o hacer fronteras. En ellas había torres de vigilancia que se construían para vigilar que ningún enemigo intentara treparlas. El castillo es un tipo de construcción muy característica de la Edad Media. Estaban protegidos por las murallas y en ocasiones por un foso alrededor. Los reyes y nobles vivían allí. Los castillos también tenían una función militar para defender las ciudades. El bosque estaba oscuro. Samuel llegó a la fuente de las tentaciones
En ella había una estatua que hablaba. Lo siento, no te había visto. Tengo prisa. Debo llevar esta carta al Palacio Real. ¡Qué interesante! ¿Y qué dice esa carta? No lo sé. Me han dicho que no puedo abrirla. Debe ser algo importante. Podría ser el mapa de un tesoro. O los ingredientes de una poción para curar una enfermedad. ¿Por qué no lo abres? ¿Y si la estatua tenía razón? Esa carta podía ser la solución a problemas. Por eso, Samuel decidió romper el sobre. De repente, la carta se quemó. No pudo leerla. El anciano apareció a su lado. Estaba triste. Lo siento. La estatua me engañó y abrí la carta. Esa carta te habría dado una gran sorpresa. ¡Qué pena! No eres la persona que busco. Como Samuel le había devuelto la moneda, el anciano le dio algo de comida como recompensa. Sin embargo, él volvió a casa triste por haberle fallado. Samuel miró la carta y decidió no abrirla. Había dado su palabra al anciano. Por eso siguió su camino hasta llegar al Palacio Real. Allí fue a ver al rey. Bienvenido, Samuel. Creo que me traes un mensaje. Sí, Majestad. El anciano me dijo que era muy importante. El rey cogió la carta. Estaba muy contento porque Samuel había cumplido su promesa de no abrir el sobre. Samuel, soy un rey mayor y sin hijos. Estaba buscando a alguien honesto y bueno como tú. Tú eres esa persona y por eso te nombro mi heredero. Serás el nuevo rey. Samuel ha sido un niño bueno y honrado. Lo demuestra cuando devuelve al anciano la moneda y cuando entrega al rey el sobre cerrado tal y como había prometido. Bien, ese es el video que quería compartir con ustedes en esta mañana acerca de este valor fundamental en nuestra vida, que es la honestidad. La honestidad es un valor necesario y fundamental en nuestras relaciones interpersonales. En la medida que nosotros actuemos honestamente, en esa medida vamos a tener resultados positivos. Recuerden que el hecho de actuar honestamente siempre traerá consecuencias positivas, ¿verdad? Siempre traerá consecuencias positivas. Entonces nosotros debemos de trabajar, de luchar siempre por la honestidad, hacer el esfuerzo de hacer las cosas honestamente, siempre en nuestra vida, y así obtendremos resultados positivos para nosotros, ¿verdad? Que son necesarios en nuestro desarrollo y en nuestro conocimiento o en nuestra vida misma, ¿verdad? Es fundamental y necesario. Y eso lo debemos de desarrollar en todos nuestros aspectos de la vida en el cual nosotros nos encontramos. Puede ser nuestra vida de estudiante en este momento, en nuestra vida de trabajadores, en nuestra vida como padres de familia, madres de familia, como amigos, ¿verdad? Como vecinos. Siempre tenemos que trabajar y luchar por desarrollar y promover este valor que es fundamental, el de la honestidad. Esta es una forma gráfica de comprender y de visualizar esta parte de la honestidad. Bien, entonces después de pasar de este contenido importante socioemocional, vamos a hablar sobre el primer contenido de nuestro periodo, de nuestras clases, ¿verdad? Que en este caso es el desarrollo
de la capacidad moral. Entonces, ese es el nombre del contenido que vamos a desarrollar en esta ocasión, el desarrollo de la capacidad moral. Nosotros como seres humanos, todos nosotros tenemos una capacidad que adquirimos, que tenemos o que vamos desarrollando, ¿verdad? En este caso estamos hablando de esa capacidad de distinguir el bien y el mal. Ya en el periodo pasado, obviamente, hablábamos sobre a dónde podemos encontrar ese origen. Hoy vamos a hablar sobre ese desarrollo, ¿verdad? Independientemente de su origen, esta capacidad moral se va a desarrollar a lo largo de nuestra vida. O sea, en nuestra vida nosotros vamos a desarrollar el hecho de comprender qué es bueno y qué es malo. ¿Y para qué nos va a servir este desarrollo de la capacidad moral? ¿O para qué nos va a servir el hecho de conocer el desarrollo de la capacidad moral? Bueno, porque vamos a adquirir mayor autonomía, vamos a ser más autónomos en la medida que nosotros desarrollamos esa capacidad moral, o sea, el hecho de saber distinguir lo bueno y lo malo. También vamos a adquirir más capacidad de guiar nuestra vida, o sea, que vamos a estar más capacitados de guiar correctamente nuestra vida, nuestra existencia. Y tercero, pues obviamente el hecho de desarrollar, de establecer valoraciones en nosotros, ¿verdad? Es esa capacidad que nosotros vamos a adquirir para establecer valoraciones, o sea, para tomar decisiones en este caso. Por eso es necesario y es fundamental que nosotros conozcamos este desarrollo de esta capacidad que nosotros tenemos, que es la capacidad moral. Entonces, independientemente de su origen, la capacidad moral siempre se va a desarrollar. En el periodo pasado hablábamos que en el origen podemos encontrar muchas teorías, ¿verdad? Una teoría que dice que la capacidad surge en la razón, otra que surge en los sentimientos, otra que surge en el hecho de la parte espiritual, ¿verdad? Y otro que surge en la parte material. Entonces, independientemente de esas teorías a las que nosotros consideremos de dónde proviene esa capacidad moral, siempre se va a desarrollar. Entonces, veamos. En este caso, vamos a hablar sobre una teoría en específico. Hay varias teorías, pero vamos a desarrollar en este caso solamente una, que es la de Lawrence Kohlberg, de 1927 a 1987. Esos son los años en los cuales vivió Lawrence Kohlberg. Este pensador distingue 6 fases en el desarrollo moral. O sea que para él el desarrollo moral es un proceso, ¿no? Un proceso que nosotros como seres humanos seguimos, que obviamente estas fases que él nos propone los distribuye en 3 niveles. Entonces así nosotros vamos a conocer las etapas del desarrollo moral de Kohlberg o los niveles del desarrollo moral de Kohlberg. Hay también otra teoría que es muy interesante, si ustedes tienen tiempo pueden investigarla, pueden verla, que es la teoría de Maslow, que es sobre las necesidades también. Maslow habla cómo nosotros los seres humanos vamos desarrollando nuestra capacidad moral de acuerdo a esa necesidad que nosotros tenemos, en base a esa teoría sobre las necesidades. Y a ver si habrán otros autores que también van a desarrollarnos de forma diferente o de forma similar este desarrollo de la capacidad moral, pero todos nos van a indicar que siempre hay un desarrollo, ¿verdad? Nosotros nacemos y cuando nacemos escuchamos, empezamos a querer imitar eso que escuchamos, ¿verdad? Y con eso pues nos surge el lenguaje, ¿verdad? Escuchamos a nuestros padres, escuchamos a los que están cerca de nosotros y nos van enseñando a nosotros, nos van enseñando en la medida que vamos creciendo. Entonces vamos desarrollando esas habilidades o esas destrezas que tenemos. Así es esa capacidad moral que existe en nosotros.
Pues bien, veamos a Lawrence Kohlberg cómo divide en 3 niveles estas 6 fases. Veamos la primera. La primera es la etapa preconvencional. Esta etapa es muy clara, muy característica en los niños, porque en esta etapa obviamente nosotros actuamos en base a obediencia o en base a obtener satisfacción y evitar el sufrimiento. Eso es lo característico de este nivel, de este primer bloque, ¿verdad? Este primer nivel preconvencional que se divide en 2. Entonces tenemos que la primera es la moralidad heterónoma, este hecho de la obediencia y el miedo al castigo. Entonces se van a aceptar las normas porque provienen de la autoridad y lo hacemos para evitar esas consecuencias que son desagradables para nosotros. O sea, obedecemos a la persona a la que está sobre nosotros, en este caso quien es mayor, ¿verdad? Para evitar esas consecuencias desagradables que podrían traducirse en una amonestación, en un castigo, en algo que a nosotros nos puede perjudicar o nos puede dañar. Algo sumamente sencillo es, por ejemplo, cuando a un niño pequeño, estamos hablando de unos 4 años, 5 años, le dicen que si no se porta bien, no le van a comprar lo que le está pidiendo, ¿verdad? Entonces, el niño obedece en cuanto que le interesa obtener eso, ¿verdad? Obediencia y miedo al castigo. El papá le dice, si no haces silencio, te voy a castigar. Entonces, el niño, para evitar el castigo, obedece. Esa es la primera. La segunda es la moral individual o moral instrumental. Obviamente, en este caso, el niño va a actuar en base a sus propios intereses, en base a los intereses, a lo que él más le favorece. Los intereses de la persona pueden entrar en conflicto y el bien y la justicia pueden volverse relativas. ¿Qué queremos decir con eso? Pues bueno, el niño, en este caso estamos hablando de una etapa que va aproximadamente, ¿verdad?, de unos 3, 4 años a unos 9 o 10 años. Entonces, el niño en este caso va a actuar para obtener un beneficio, para favorecer sus propios intereses. Entonces, aquí es lo contrario de la primera. La primera decíamos que es obediencia y miedo al castigo. Y aquí es favorecer los propios intereses. Entonces, al niño le dicen, mira, si te obtienes 10 en las asignaturas básicas o en todas las asignaturas, yo te llevo a un paseo fuera del país o al lugar donde más te guste. Entonces el niño va a actuar en base a esa recompensa, en base a alcanzar ese interés que es personal, el interés que es de él. Entonces allí se va a desarrollar el primer nivel de la teoría de Kohlberg, que es el nivel preconvencional. El niño va a actuar en base a evitar el sufrimiento o a obtener satisfacción. Ese es el primer nivel, las 2 primeras fases. Luego tenemos el segundo, que es el nivel convencional. El nivel convencional tiene 2 fases también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo característico de este nivel? Bueno, que en esta etapa, lentamente, nosotros vamos descubriendo que hay cierto tipo de normas, y que nosotros debemos de cumplir. Entonces, en cuanto a eso, nosotros comenzamos a preguntar. Entonces nos encontramos en esa famosa etapa
que comúnmente se le conoce como la etapa de los porqués, cuando el niño, la niña, ¿verdad?, independientemente del sexo, comienza a preguntar por qué surge, por qué se dan esas cosas, por qué existe esto de tal forma o por qué tengo que hacerlo. Creo que eso nosotros nos sentimos identificados, o si tenemos algún hermano menor, siempre anda preguntando por qué, ¿verdad? Estamos hablando de estas etapas del desarrollo moral de Colbert. Entonces, dentro de este nivel convencional encontramos dos fases, que es la moral convencional y la moral social y de conciencia. En el tercero, en la tercera fase, obviamente es el inicio de las relaciones interpersonales. Las normas convencionales empiezan a ser valoradas como más importantes que las expectativas personales para la convivencia. O sea, vamos dejando ya esa etapa preconvencional y ya no solamente es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo busco, ¿verdad?, que es la etapa anterior. Es la etapa anterior. Entonces, hoy vamos a conocer que hay otras personas que vamos formando nosotros parte de ciertos grupos, y en esos grupos hay cierto tipo de normas, ¿verdad?, y que esas normas son superiores o mayores a esas expectativas personales que yo poseo, ¿verdad? Los intereses colectivos priman sobre el interés personal. Entonces, esto nosotros lo podemos ver claramente en el colegio con los niños. Bueno, ustedes lo han experimentado, me imagino, cuando estaban en cuarto o en quinto grado, que formaban grupitos, ¿verdad? Formaban grupitos, y en cada grupo habían cierto tipo de normas que debían de cumplir los que formaban parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, estos niños que forman parte de ese grupo ya no ven tanto el interés personal, sino el interés colectivo. El interés colectivo. Esa es la primera fase del nivel convencional. Hoy veamos la segunda, que es la moral social y de conciencia. En este caso, el niño va aprendiendo, va conociendo que hay cierto tipo de normas o hay cierto tipo de leyes que socialmente están establecidas, que están ahí y que nosotros tenemos que cumplirlas. Entonces, el sistema moral social está por encima de la perspectiva de los intereses de los individuos. O sea que el niño va comprendiendo que puede interpelar o puede hacer preguntas acerca de ese sistema de normas en el cual él se encuentra. Entonces, el sistema moral social está por encima de la perspectiva de los intereses de los individuos. Esas normas morales sociales que se han establecido están por encima de esos intereses que yo poseo. ¿Por qué? Porque las leyes son igual para todos. No hay distinciones, tienen que ser igual para todos. Entonces, como vemos, vamos avanzando cada vez más en ese desarrollo moral que nos está proponiendo Colbert. En la primera etapa, que nosotros nacemos y comenzamos a desarrollarnos, actuamos en base a evitar el castigo. Y en base a eso nosotros nos desarrollamos. La segunda, actuamos para obtener recompensa. En la medida que me recompensan, en esa medida así yo actúo. En la tercera, descubro que hay normas dentro de ese conjunto de relaciones interpersonales que yo estoy generando, ¿verdad?, que estoy estableciendo. Y tercero, cuarto en este caso, vamos descubriendo que hay normas que son mucho mayores, normas sociales que están establecidas, y que esas normas tienen que ser, o esas leyes tienen que ser iguales para todos, ¿verdad? Y que van a estar obviamente
por encima de esas perspectivas que nosotros tenemos de forma individual. Entonces ya tenemos los dos niveles, preconvencional y el nivel convencional. Y si continuamos, el nivel postconvencional es el último. En este caso estamos hablando ya de un nivel muy superior, que está más o menos entre los 13, 14 años en adelante. Algunos alcanzan este nivel, otros nunca lo van a alcanzar, o nunca lo alcanzaron, o nunca lo alcanzarán. ¿Por qué? Porque no han pasado todavía por las otras etapas, o se han quedado anclados, se han quedado acomodados a una de esas fases anteriores que nos propone Kohlberg. Entonces el nivel postconvencional ya es para personas mucho más adultas en este caso y maduras, ¿verdad? Puede ser un adolescente de unos 14, 15, 16 años que ya ha llegado a esta etapa debido a cómo ha desarrollado las etapas anteriores, ¿verdad? En este caso estamos hablando del desarrollo de la capacidad moral. Entonces veamos, en este caso el nivel postconvencional nos está hablando que hay una moral colectiva de contrato social. Hay una moral colectiva. Entonces, primero, los derechos individuales y normas sociales pueden entrar en contradicción y se van relativizando, dando paso a los acuerdos o contratos para solucionarlo. La toma de conciencia de que las leyes pueden ser justas o injustas. Entonces, aquí el joven, en este caso ya no es un niño, el joven va descubriendo que hay cierto tipo de normas que podrían ser correctas y otras que no podrían ser correctas. Entonces ya comenzamos nosotros a analizar, a reflexionar por qué se da esa situación, por qué se ha establecido esto de esta forma. Ya no simple y sencillamente nosotros actuamos, sino que nosotros ya pensamos y reflexionamos, indagamos sobre ese tipo de situaciones. Y el último, en este caso estamos hablando de la fase número 6, que en este caso del nivel postconvencional es la fase 2, ¿verdad? Cada nivel decíamos que tiene dos fases que completan en un conjunto 6. Entonces la última es la moral y ética universal. En esta etapa estamos hablando que la persona ya es, el individuo, perdón, ya es una persona que razona, que piensa sobre la moral, la ética y la justicia. Entonces, esos valores que son superiores los ponemos por encima de, en este caso pueden ser conjunto de normas o conjunto de leyes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que esos valores universales, obviamente, estamos hablando de ese valor del ser humano o de la dignidad del ser humano en este caso. Está por encima de las leyes, está por encima de las leyes. Y aquí me recuerdo de esta frase que el personaje que vamos a celebrar dentro de poco tenemos aquí en el país, que es Monseñor Romero. Él decía, bueno, ante una orden del ser humano no podemos obedecerle si va en contra de una ley superior. En este caso estábamos hablando, como es una persona religiosa, está hablando de una ley divina. Entonces, ¿qué prima más? ¿Qué es superior? Si las leyes que se han creado o esos valores que son universales y que no nos hemos creado nosotros, sino que vienen de otra fuente. En este caso, hay muchas personas que no llegan a este nivel. Hay muchas personas que no llegan a este nivel. O sea que no reconocen o no ven el hecho de los valores universales
que pueden ser superiores a las leyes que nosotros creamos. Estos son las 6 fases, los 3 niveles del desarrollo moral de Colbert. No es muy complicado, por eso lo seleccioné. Creo que se nos puede hacer más fácil a nosotros para comprenderlo. Entonces tenemos que Colbert nos va a presentar, así resumiendo, nos va a presentar su teoría en 3 niveles. Cada uno de los niveles tiene su característica y cada uno de los niveles tiene 2 fases. 2 fases cada uno, hacemos 6 fases del desarrollo moral de Colbert. Para que lo comprendamos mejor, veamos el siguiente video, para que logremos comprender a qué se refiere cada una de estas fases, por si no lo hemos comprendido, por si no lo logramos comprender, para que nos quede más claro. Así es que veamos este pequeño video. La teoría de Lawrence Colbert afirma que nuestro desarrollo del razonamiento moral ocurre en 6 etapas. Las etapas en sí están estructuradas en 3 niveles: preconvencional, convencional y postconvencional. Para comprender esto mejor, imagina un conflicto en la escuela. Hay una pelea en el patio de la escuela. 2 estudiantes de 9º grado están golpeando a Tomás. Aquellos que ven la pelea se encuentran en diferentes etapas de desarrollo moral. Veamos qué hacen y cómo justifican su comportamiento. En la etapa 1, hacemos juicios morales basados en la obediencia y el castigo. El sentido del bien o del mal de Juan está directamente relacionado con si es castigado o no. Juan ve lo que está pasando a su amigo y quiere ayudar, pero no lo hace porque teme ser castigado por el maestro si lo atrapan peleando. Se pregunta, ¿cómo puedo evitar el castigo? En la etapa 2 nos motiva el interés propio. María decide intervenir y ayudar a Tomás. Sabe que podría ser castigada, pero también sabe que ella misma podría convertirse en una víctima algún día. Si ayuda a Tomás ahora, él podría ayudarle en el futuro. Ella se pregunta, ¿qué gano yo con esto? En la etapa 3, las expectativas, relaciones y conformidad interpersonal guían nuestro juicio moral. Betty ve la pelea y quiere intervenir, pero cuando se da cuenta de que todos los demás solo están mirando, decide no involucrarse. Quiere que los demás vean que es una niña buena que se ajusta a la ética de la comunidad. Ella se pregunta, ¿qué piensan los demás de mí? En la etapa 4, valoramos la autoridad y queremos mantener el orden social. Cuando el maestro ve al grupo peleando, inmediatamente interviene y grita, ¡alto! Pelear en la escuela está prohibido. Siente que, sobre todo, es importante seguir las reglas, de lo contrario, estalla el caos. Siente que es su deber respetar las reglas que sustentan el funcionamiento de una sociedad. Se pregunta, ¿cómo puedo mantener la ley y el orden? En la etapa 5, entendemos las reglas como un contrato social en lugar de un orden estricto. Jessie, que observa desde lejos, no está segura de cómo se siente al respecto. Para ella, las reglas solo tienen sentido si cumplen el propósito correcto. Obviamente, las reglas de la escuela prohíben pelear, pero quizá Tomás merece finalmente aprender su lección. Ayer le dio un puñetazo a un joven de 1er grado. Se pregunta, ¿una regla realmente sirve a todos los miembros de la comunidad? En la etapa 6 nos guiamos por los principios éticos universales. Todos los involucrados ahora tienen que enfrentarse al director. Primero, explica las reglas de la escuela y por qué existen. Luego, aclara que las reglas son válidas solo si están basadas en la justicia. El compromiso con la justicia conlleva la obligación de desobedecer reglas injustas. El principio moral más elevado del director es la compasión. Para él es importante que todas las personas aprendan a comprender los puntos de vista de los demás y que no se sientan solas con sus sentimientos. Él pregunta, ¿cuáles son los principios éticos abstractos que sirven a mi entendimiento de la justicia? En el nivel preconvencional, Juan es impulsado por el miedo y María por el interés propio. Ambos juzgan lo que está bien o mal por las consecuencias directas que esperan para sí mismos y no por las normas sociales. Esta forma de razonamiento es común entre los niños. En el nivel convencional,
Betty responde a la presión de los compañeros y el maestro sigue las reglas. Su moralidad se centra en lo que la sociedad considera correcto. En este nivel, rara vez se cuestiona la justicia de las reglas. Es común pensar así durante la adolescencia y la edad adulta. En el nivel postconvencional, Jessie sabe que las cosas son complicadas porque los individuos pueden desobedecer las reglas que no concuerdan con su propia moralidad. El director sigue una idea ética universal, completamente desconectada de lo que la sociedad piensa o dicen las reglas. Para él, todo se resuelve con compasión. El comportamiento correcto, en su opinión, por lo tanto, nunca es un medio para un fin, sino siempre un fin en sí mismo. No toda persona llega a este nivel. El psicólogo Bien, ese es el video que quería compartirles para comprender un poco más esta parte de el desarrollo moral de Kohlberg, esta teoría de Kohlberg. Como pudimos observar, siempre se nos va a presentar esta teoría en base a estos tres niveles, en estas tres etapas, que cada una de ellas tiene dos fases, ¿verdad? Dos partes chiquititas que a lo largo de nuestra vida o del proceso de nuestra vida nosotros lo tenemos que desarrollar, ¿verdad? Lo tenemos que desarrollar. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ustedes deben de preguntarse en qué etapa del nivel moral o en qué nivel del desarrollo moral nosotros nos encontramos, cómo estamos actuando, en qué nivel nos encontramos de acuerdo a nuestras actuaciones. Un ejemplo sumamente sencillo, cuando se nos deja una tarea que no es evaluada, que no va a ser evaluada. Según la teoría de Kohlberg, si el niño desarrolla esa actividad, no porque le va a ser evaluada, sino porque él sabe que al desarrollar esa actividad, él va a aprender más, va a desarrollar mayor conocimiento. Él, en este caso, ya no se encuentra en la primera etapa, porque si no, en la primera etapa, el niño actuara y dijera, bueno, la haré para que el profe o para que mi papá o mi mamá me ponga una buena calificación. Allí se encontraría en el primer nivel, el nivel preconvencional, porque está actuando en base a obediencia o en base a castigo. Allí estaría actuando de esa forma. Y si él dice, bueno, la voy a hacer porque es una norma, porque es algo que tengo que cumplirlo, no porque me guste, no porque quiera hacerlo, no porque crea que eso me va a ayudar en el futuro, no, sino porque es una norma, tengo que hacerlo. Entonces allí se encontraría en el segundo nivel. El niño o la niña conoce que hay normas que debemos de cumplir todos y que son iguales para todos, entonces tengo que hacerlo. Pero si el niño dice, bueno, lo que estoy aprendiendo o esta tarea que me han dejado, aunque no es evaluada, yo la voy a realizar. ¿Por qué? Porque al desarrollarlo voy a conocer más acerca de esto que me interesa, ¿verdad? Voy a aprender mucho más. Y esto me va a servir en la vida. Entonces el niño ya no está actuando en un nivel preconvencional ni en un nivel convencional. Está hablando más ya en un nivel postconvencional, porque está convencido que eso le va a hacer bien. Entonces, un ejemplo sumamente sencillo, así como este que se les ha presentado en este corto, en este video, sobre la teoría de Kohlberg. Hay muchos más ejemplos de la teoría de Kohlberg. Yo aquí no se los he colocado por el tiempo. Como pueden ver, ya
prácticamente vamos a finalizar nuestro tiempo. Así es que en la guía ustedes busquen que allí les voy a colocar o quizás otro video más para que ustedes puedan comprender de forma más clara o más sencilla esta parte de la teoría de Colbert. Pues bien, vamos a llegar hasta aquí. Como les decía, prácticamente ya finalizamos, acabó el tiempo que tenemos para la asignatura. Así es que no me queda más que recordarles de la lectura de la obra para quienes todavía no la han finalizado, no la han hecho, leanla. Y si tienen dudas, si tienen dificultades, envíenme un mensaje, tienen mi número de teléfono para poder ayudarles, ¿verdad? Así es que, jóvenes, es un gusto para mí estar con ustedes, compartir con ustedes estos minutos, estos momentos. Cualquier duda, díganme y con gusto les ayudaré. Así es que espero que la pasen muy bien, cuídense, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.